Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos. Este es nuestro cuarto episodio del podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya y estoy aquí acompañado por José Pablo. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buena vida. Gracias a Dios. Bueno, acá estamos, hoy estamos grabando de mañana, entonces, bueno, aprovechando este momento, lo que queremos es enfocarnos en este episodio específicamente en el tema, en una pregunta interesante respecto a la sana doctrina. En nuestra última reunión, recuerden que tuvimos varias preguntas entre las mesas y entre las preguntas que nos compartieron estuvo esta, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo sé que es sana doctrina y cómo identificar un evangelio, sano, un evangelio bíblico y un evangelio cristocéntrico? Entonces vamos a tomar este episodio de este podcast para enfocar en ese tema porque nos parece, creo, el más interesante, el más urgente también, de repente. Entonces, bueno, ese es el menú que queremos compartir. Vamos a querer compartirlo pues bien ágil, bien práctico. Pero bueno, antes quiero pedirle a José Pablo que nos haga un refrescamiento de los temas que vimos en toda esta serie de julio del evangelio. Claro, que con esta primera serie iniciamos por ahí las bases, ¿no? de la doctrina de la fe cristiana y comenzamos con una división del evangelio, si se quiere, en Sí. bloquecitos. Tal vez fue como lo ideamos, de manera que cada semana pudiéramos ir viendo un bloque diferente o la primera semana nos tocó ver 2 bloques. Entonces iniciamos viendo a Dios, que es donde debe comenzar todo. Vamos a venir de nuevo a esa idea más adelante en este podcast. Pero esa idea de que en Dios comienza con sus cualidades, con sus características y cómo se nos ha revelado, lo cual nos lleva siempre a pensar de que la iniciativa del Evangelio parte de Dios, y entonces por eso pensamos en Él desde el inicio. Vimos el elemento de Padre, vimos el elemento de Santo, vimos su contenido y después lo contrastamos con el ser humano en su condición de hombre y humanidad caída, desde el pecado de Adán en Génesis 3. Entonces, hicimos todo el contraste, identificamos las diferencias entre uno y otro y lo que creamos fue un hueco insalvable entre ambos, que solo podía ser llenado por alguien que cumpliera lo que Dios esperaba, la expectativa que tenía respecto del nivel, del estándar, que era perfección. Entonces tenía que venir alguien, un ser humano, a vivir una vida perfecta. Por miles de años los judíos de cierta forma tal vez intentan, tal vez a veces no intentan del todo, pero llega un judío específico que es Dios encarnado, Dios hecho humano, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, Sí. y vive esa vida. Entonces Exacto. vemos la obra de Cristo como una vida modelo para los seres humanos, el ser humano por excelencia que modeló para todos la forma de vivir, pero también lo vemos cumpliendo esa necesidad de llenar ese hueco insalvable que había entre las dos partes. La obra de Cristo termina ahí, no termina ahí, se cumple más bien, se consuma, y pasamos a la respuesta del ser humano, que fue un poco lo que comentaste la semana pasada. Sí, enfocamos en la respuesta, la única respuesta positiva al Evangelio tiene que ser arrepentimiento y fe, siendo como una respuesta, les decía, reflectiva. O sea, ni siquiera podemos proceder al arrepentimiento sin una correcta y sin esa iniciativa de Dios de revelarse en Cristo. Y hablamos de la necesidad de entender arrepentimiento no como un mero remordimiento o no como un sentirse mal y qué lástima que hice esto o aquello, sino como un entendimiento y además un cambio de dirección. Justamente un cambio de pensar en el sentido de, ok, esta condición de pecado me separa de Dios y me tiene en una condición de separación. Y esa separación implica un montón de cosas. Hablamos un poquito también de esta sensación de orfandad, de lo que vemos en ese contraste que mencionabas de Dios y la creación, separados por un abismo de cómo estamos en estatus diferentes, ¿verdad? La santidad de Dios con el pecado, la carencia del hombre. Entonces hablamos de que esa orfandad se resuelve en Jesús, que nos modela como el hijo debe vivir o como hijos debemos vivir. Y al final nos invita a ese arrepentimiento y, como menciona mucho el Evangelio de Juan, que enfoca mucho en creer, 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 en fe, dice que creamos también, ¿verdad? Jesús mismo cuando asume el mensaje de Juan Bautista dice, ha llegado el tiempo ya, ha llegado el reino, se ha manifestado, así que arrepiéntanse y crean, Sí. ¿verdad? Que creo que es el gran reto con el Evangelio, es poder captarlo, poder entenderlo, y poder también nosotros responder, ¿verdad? Arrepentimiento y fe fue el cierre de la semana pasada en la celebración de Nexo. Y la intención tal vez entonces, ya teniendo esos bloques armados y esos temas conceptuales hoy, es
cerrar la serie de Evangelio, tal vez con esa pregunta que me parece interesantísima, salió en nuestros grupos, ¿verdad?, de discusión de la semana pasada. Sí. Y la pregunta es muy concreta, es ¿cómo identifico yo un evangelio verdadero y correcto y bíblico versus un evangelio tergiversado, diluido o con adiciones innecesarias, ¿verdad? Eso es una de las principales dudas tal vez que podría tener alguien, y creo que es un tema que se ha extendido a lo largo de los años. No es un Sí. tema nuevo, y de hecho pensaríamos que podemos ubicarlo en el texto bíblico mismo, ¿no? Sí, sí, justamente, bueno, y justamente es todo este tema de la sana doctrina, este, es como interesante porque ninguna iglesia va a decir que ellos no enseñan, o Sin duda. ningún grupo va a decir que, cualquiera que sea la denominación, religión o grupo, lo que sea, inclusive hasta sectario, va a decir esto es lo que es. Y al final la autoridad última del texto, siendo que la Biblia es la que nos revela el Evangelio, la autoridad misma recae en ese texto, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, creo que es el punto de partida. Y como decís, en la antigüedad existió también Claro, no sé si puedo decirlo, como el riesgo o esta sí, dinámica de, bueno, qué es y qué sí no es, y cuál fue el mensaje sí, de Jesús, claro. y qué le metieron y qué le quitaron, porque en algunos casos es un evangelio que tiene pluses, y en otros casos es un evangelio que tiene bemoles. Ajá. Entonces, ya sea que se le quita o que se le ponga, si no es lo que el texto dice que es, entonces ya deberíamos tener nuestras alarmas de notarlo. Pero bueno, tenemos un texto que queremos Precisamente, creo entrar ahí. que el texto que aquí tal vez de los más paradigmáticos que nos revela, no necesariamente el contenido mismo del Evangelio, No. sino nos muestra la realidad que vivían en ese primer siglo, escasos 15, 20 años de que Jesús Claro. haya resucitado y ascendido al cielo. Ya estamos viendo esas tergiversaciones, ¿verdad? Ya Claro. estamos viendo esos cambios que se querían hacer al Evangelio y unos supuestos otros evangelios o nuevos evangelios. Entonces Pablo, en la carta a los Gálatas, a las iglesias de la región de Galacia, que hoy en día es Turquía, Pablo les escribe la carta y les dice, Pablo está indignado. De cierta forma se le escucha Está un tono, enojadillo. se le escucha un tono molesto, sí. En una parte les va a decir Gálatas insensatos, Sí. que tal vez pudo haber sido más pesado el tono. Pero Pablo les dice, iniciando la carta, después de saludarlos, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo Wow. para pasarse a otro evangelio. Entonces, resulta que algo está pasando ahí, que hay alguien diciendo, bueno, pero es que este es otro, este es el evangelio de Cristo, pero otro. Ujú. Es como en ciertas partes del mundo cuando usted va a comprar algo y es de marca, pero no es de marca. Y usted pregunta entonces por esa camiseta y le, ¿verdad? Marca Patito, que es una gran marca. Y entonces usted pregunta si es la misma y le dicen, sí, sí, es la misma, pero diferente. No, sí, pero la misma, pero Sí, diferente. es la misma, Entonces, pero aquí. exactamente. Entonces, parecía que eso es lo que sí estaba pasando Sí. por ahí en las iglesias de Galacia. Y Pablo dice clarito, y el versículo 7 puede que sea de los más pesados, dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Wow. Ujú. Parece que esos son de los puntos más claros. Él mismo dice, pero vea, sepan lo siguiente, esto que ustedes están escuchando no tiene validez. Esto otro nuevo, igual, pero diferente, eso no aplica. Solo hay uno. Y él va tan lejos hasta decir, en los versículos siguientes, si alguien, incluso un ángel del cielo, les Wow. predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Cualquier otro evangelio que sea diferente de lo que se predicó, de lo que se recibió en un inicio, debería caer bajo maldición la Wow. persona que lo predique. Entonces Pablo, me parece a mí que en esta está revelando dos cosas. Primero, que hay un evangelio. Y en la época en la que vivimos vos y yo, que es la época de las verdades relativas Uf. y de la posmodernidad, donde yo quiero creer lo que me convenga, lo que Claro. yo sienta, de acuerdo con mis emociones, este tipo de frases suelen sonar excluyentes, ¿verdad? No Sí. inclusivas, excluyentes, porque la verdad Sí. tiene la característica de ser excluyente. La verdad es verdadera Sí. ella y todo lo demás, entonces, Sí, no una es. característica, la verdad es que solo puede ser una sola cosa, puede ser verdad. No todo puede ser verdad. Entonces Pablo dice, este evangelio que les predicamos en un inicio. Eso es lo segundo que nos Sí. revela este pasaje que estamos viendo aquí. Hay un evangelio verdadero. Claro.
hay algo que Pablo, a lo cual está haciendo referencia en este momento, que él no nos lo está describiendo, al menos en este pasaje todavía, no nos lo está describiendo, pero sí está diciendo, imagínense que yo tenía una cajita con un contenido, ese era el verdadero. Y Sí. ahora todo esto que está viendo ahorita, que viene modificado, eso no va. No va. Eso no es lo verdadero. Sí, una característica, bueno, y entendiendo el contexto en el que se da este como llamado de atención, es justamente la dinámica de los judíos. Sí. Y había una tendencia, creo que es la problemática que más, bueno, es la problemática que más se nota en las cartas Sí. pastorales, digamos, en las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es como tengan cuidado con, y el fenómeno más sonado es el de los judaizantes. Sí. Que era justamente, y es interesante porque si uno entiende esto, eran judíos queriendo amalgamar el Evangelio de Jesús y prácticas, digamos, que ellos venían por miles de años haciendo y ejecutando. Eran tradiciones en muchos de esos casos. Y lo que estaban haciendo era una mezcla, ¿verdad? Que es curioso porque es un rasgo cultural. Era algo autóctono de ellos que ellos dicen, sí, claro, agarremos A y B y hagamos algo que es ese nuevo evangelio y no pasa nada y esta es la forma, ¿verdad? Entonces tal vez eso también para mí es un pie para juzgar o tener un aspecto a juicio ahora y es cuando el evangelio que se predica tiene una gran carga de mi cultura y de mi tiempo, debería encender el sospechómetro, ¿verdad? Como Sí. saben, toque. Es un evangelio que responde más a creencias particulares de mi cultura o de mi sociedad, porque una de las características del evangelio es que es universal, o sea, es trascendente a tu idioma, a tu cultura, a tu posicionamiento, o sea, es lo que es la verdad, entonces la verdad es lo que es indistintamente del contexto donde se dé. Correcto. Entonces, algo que viendo el texto, entendiendo el contexto también es importante. Para ellos eran los judaizantes. Tenemos que hacernos la pregunta para nosotros es, ¿cuáles aspectos de la cultura estamos viendo que están permeando el evangelio? Sin Es duda. el tema del antropocentrismo, Claro. ¿verdad? Como el evangelio centrado en el hombre como, sí, como el más importante o el hombre como el que ejerce todo el tema de la salvación, ¿verdad? Como ese tipo de cosas, pero también otros temas de cultura que vemos más fuertes inclusive con el pensamiento postmodernista. Precisamente. Que Las entonces, verdades, la forma de entender los conceptos, sí, el que aplica, que no aplica, sí, que a final de cuentas casi que es una muestra más de antropocentrismo. Es ya no solo Dios amoldado al hombre, sino la verdad amoldada al sí, individuo, ¿verdad? Eso es un poco... Y es que eso que decís, creo que es la clave tal vez de cuáles son las características de hoy en día que nos hacen pensar que puede haber un evangelio o que alguien esté queriendo llamar otro otro. evangelio. Ajá. Tal vez hoy en día, y esto es, retomo lo que dijiste hace unos minutos, nadie, casi nadie va a estar diciendo en un banner, ¿verdad? En un gran postal, en la puerta de donde aquí predicamos falsa doctrina. Eso no sucede. O en la página web, en Instagram, ¿verdad? El primer post dice falsa doctrina, pero igual vengan. Sí, No, no. todo mundo predica en su creer sana doctrina. Sí, Y aquí hay que ser muy claros, yo creo, hay que tener muchísima honestidad incluso. sí, Nosotros mismos estamos encasillados dentro de ese todo mundo. sí, Entonces, claro. nosotros también creemos que lo que estamos enseñando en Nexo Sí, es sana doctrina. sí, Entonces, la pregunta es, si todo el mundo está bajo escrutinio, incluido Nexo, sí. ¿cuáles son algunos tips? ¿Cuáles son algunas estrategias ¿Cómo lo para determinamos? discernir? Claro. Exacto, en este mundo de la información, donde yo puedo hoy en algunas plataformas tener 4 contenidos diferentes sobre el mismo tema, y el predicador A dijo esto, y B esto, y el C, ¿cómo discierno yo el evangelio? Ya, no, tal vez circunscribiéndolo de la pregunta que nos hacían de sana doctrina, poniéndolo todavía más pequeñito a el evangelio de Cristo, las bases, el núcleo del evangelio, ¿cómo lo podemos ir identificando y discerniendo? Claro, claro. Para mí el punto ahí número uno que mencionaría es el texto mismo y la autoridad última del Evangelio recae sobre cómo fue revelado. Sí, Y el texto bíblico para nosotros es el punto de referencia claro. por excelencia. Entonces al final el texto se vuelve en el filtro por el que yo puedo pasar literalmente, que alguien me dijo que A, que B y C, y que Jesús y que la iglesia y que no sé qué. Ah, ok, muy bien. Entonces, el texto bíblico nos sirve como una herramienta activa
para yo tener criterios y decir, ah, esto me parece un poco fuera de lugar, o no veo esto en el texto, ¿de dónde salió? La otra cosa también es que debe haber un ejercicio íntegro del texto, ¿verdad? Y creo que aquí es donde otra vez podríamos entrar en un montón de temas de discusión, porque hay gente que la Biblia es un libro tan particular, tan amplio, que, que de una manera muy astuta la gente inclusive ha tomado el texto para decir cosas que no son. O como algunos dicen, estirar el texto, ¿verdad? Como Sí, dice A, B y C, pero yo voy a estirarlo para que diga D y sí, diga, ¿verdad? Pero al final el texto, o sea, el texto de la Biblia es el filtro, el criterio último, claro, claro. ¿verdad? Debe serlo siempre, como decís, porque es la fuente de revelación que tenemos, el texto inspirado, perdón, por el Espíritu Santo. Yo tenía un profesor de de la universidad que decía, usted debe empaparse tanto del texto bíblico que cuando usted escuche Mm. algún comentario, a usted ya le huela a algo. O le Sí, huele rico o le huele raro. sospechoso. A podrido, exactamente. Usted lo escucha y lo tiene. Porque tener la posibilidad de hacer comentarios como, pero es que eso que están diciendo y este pasaje que recuerdo, ¿cómo calzarían? Pero es que eso que me decís no me suena con algo que he leído con todo ese tema. Ojo, aquí la aclaración. Hay lo que se llaman tensiones Ujú. bíblicas. Eso está bien. Hay Sí, sí, textos que sí. parecen ser contrarios Sí, que se y hay que, encuentran ahí. exactamente, y hay que saber tomar las herramientas y para eso también, ¿verdad? Hay todo tipo de recursos Sí, acerca de cómo podemos vincular de textos que parecen en apariencia ser tener tensión ujú, o ir en contradicción. Eso es un tema aparte. El tema es que cuando alguien me hace un comentario acerca de lo que en su opinión debe ser el Evangelio, yo pueda siempre tomarlo con características que he visto en el texto bíblico. Eso me parece que es fácilmente la estrategia más útil en relación con el tema. claro. Si yo logro tener una base conceptual en mi cabeza de haber leído el texto y haber comprendido lo que haya comprendido, en la profundidad que lo haya hecho, Sí, ya tengo una base para ir por lo menos preguntando. claro. Por lo menos puedo ya cuestionarme. De lo contrario, recibo lo que me vaya a dar. Sí, claro. Y de la mano de eso, tal vez cambiando un poco el orden como lo tenemos aquí, pero ahora la gente con la que te rodeas y con la gente con la que hablas y la gente con la que estudias la Biblia y la intención con la que estudias la Biblia, el deseo, los recursos inclusive con el que estudia la Biblia. O sea, la Biblia, creo que ahorita hay como 17 o más versiones en español, Mm, ¿verdad? Y hasta podríamos entrar otra vez en la discusión de cuáles son de Dios y cuáles son, no. Al final yo les diría que al final las 17 versiones son sí, eso, versiones. Pero bueno, entonces es los recursos, el grupo de personas, la intención, la dinámica, la estructura en la que uno está compartiendo y le están compartiendo el Evangelio, hablando del texto, eso tiene un montón de influencia. sin duda. Entonces, es importante hasta hacerse esas preguntas, ¿verdad? Como, ¿cómo estudiamos la Biblia nosotros? ¿Cómo la estudio yo? ¿Cuáles son algunas guías o algunos métodos con los que lo hago? ¿Cuánto he conocido a través de mi tiempo en Cristo el texto? Y preguntas como, bueno, ¿cómo puedo mejorar en mi entendimiento del texto? Una cosa que yo siempre digo con respecto a Dios mismo y hablando de la revelación y el texto es que eh, es difícil, pensaría, es imposible conocer todo de Dios, ¿verdad? Pero en la Biblia está lo que nosotros requerimos para conocer y para vivir y ejercer esa fe cristocéntrica en Él. Pero yo haría esa pregunta, ¿verdad? Creo que aquí recae también el tema de la iglesia. Que la iglesia permita el diálogo, permita y promueva una discusión sana, pero sobre todo en torno al texto. No es lo que alguien piensa con respecto al texto o las nuevas tendencias de alguien o las nuevas ideas o las Mm, nuevas frases. Ahora con esto de las redes sociales, las frases son súper populares, ¿verdad? Las imágenes con frases y todo. sí, Y a veces la gente cree fielmente una frase aun cuando la frase tenga graves problemas teológicos, mm, la gente dice es que lo dijo X o Y persona. Esta frase no es que linda, me tiene pensando. Bueno, que te tenga pensando el evangelio, el texto mm, como tal, ¿verdad? Entonces creo que eso es un filtro o una característica también que podríamos identificar que nos ayude en ese discernimiento del evangelio. El grupo, la iglesia que te permita el diálogo,
y el acercamiento al texto con un acercamiento íntegro, diría yo. Sí, ¿Verdad? sí, y además un espacio en el que ojalá lo que suceda es que se abre el texto, se lee el texto y a partir del texto se comenta. No solo que se llegue a decir tres, cuatro ideas y luego se pase algún versículo como que tenga la impresión de que está fundamentando lo que se acaba de decir, sino que ojalá tengas un espacio como por ejemplo el que en esta comunidad estamos buscando proveer a través de los grupos pequeños. Sí. ¿Verdad? El estudio de la vida de Jesús es un estudio que permite abrir el texto, generalmente, dependiendo de cómo se lo haga cada facilitador, pero vamos a leer el texto completo, casi siempre. Sí. Si es muy largo, tal vez vamos hasta la mitad o así, pero leemos el texto y ya por lo menos vos tenés una idea general del texto. Entonces puede ser que a partir de ahí ya haya cosas que vos puedas determinar. Voy a poner un ejemplo. Esta idea de que Jesús hacía milagros cuando era un niño, a María se le quemaba el pan y entonces Jesús devolvía el tiempo para que, ¿verdad? Cosas así. Sí. Y luego, por si acaso, bueno, en tu análisis ves Juan 2, está la boda en Caná, y después de hacer ese milagro, Juan dice, este principio de señales hacía Jesús estando en Caná de Galilea. Y ¿Verdad? para Entonces, que creyeran, que para, es y el para que, propósito. exactamente. Entonces, Sí. te saca de ideas que pueden haber venido, que vos dices, es que sonaba súper creíble, claro, que Sí. Jesús sana, le ayudara a María a hacer el pan. Sí. Es un buen niño, Una un belleza. buen hijo. Y es un eslogan para una panadería Por supuesto, increíble. sí, pan como el que hacía Jesús. Pero no calza con el texto. Entonces, Sí. si vos abrís el texto todo completo, y nos pasó con uno de los muchachos que está en nuestro grupo, Ajá. él me dijo, yo ya conocía varias de estas historias, pero me di cuenta cada vez que vamos estudiándolo de que había algunos matices importantes que yo no había visto y que me están cambiando la forma de entender el texto. Claro. Es el formato, creo, y es el ambiente en torno a leer el texto. A mí me pasó una experiencia, por cierto, en Cuba hace muchos años. Con Gwen estábamos estudiando la vida de Jesús con un grupo de pastores y líderes. O sea, no era un grupo, digamos, de nuevos creyentes o algo así, sino era gente que estaba a cargo de comunidades de fe y liderando y todo. Y leímos un texto, y en este momento ni me acuerdo cuál fue. Y el texto, histórica o tradicionalmente, la gente ha creído ciertas cosas que el texto no dice, pero la gente se las añadió y las ha creído. Y yo recuerdo que pasamos toda la tarde observando el texto, porque había un posicionamiento. No, es que resulta que esto es así y es así. Y bueno, no importa, está bien, vamos al texto, vamos a esta versión, vamos a esta otra. Busquemos armonizar esa posición tuya con otro texto, con otros contextos, con otra cosa en la narrativa bíblica. Y era interesante porque al final del día, literalmente nos tomó toda la tarde un texto. Fue riquísimo porque tenía el tiempo para hacerlo y teníamos la pasión. Esa es la otra cosa, rico. Qué bueno acercarnos al texto con ese deseo de verdad. Yo quiero saber cuál fue la intención de cuando se registra ese texto, cuál era el propósito. Y al final del día, este amigo me dijo, Diego, gracias por sacar el tiempo de discutir esto conmigo. Y él me dijo esto, al final del día me di cuenta que yo estaba luchando con una creencia que la hice tan mía y tan propia que me estaba costando dejar. Pero sí, el texto no dice eso. Exactamente. Y yo era como, bueno, puedes haber dicho eso hace 3 o 4 horas. pero bueno. Bueno, y los grupos de estudio, nuestra intención con los grupos de estudio justamente eso, ¿verdad? Como invitar a nuestros amigos y decir, metámonos en el texto y dejemos que el texto nos revele a ese Cristo que a su vez nos revela al Padre. Y eso nos mete en lo que diría yo el último filtro de cómo identificar y cómo discernir, que es Cristo mismo. O sea, y este sentido cristocéntrico del Evangelio. Claro, eso es esencial. Al final de cuentas, Dios hace todas las cosas por amor de su nombre, para ponerlo en términos del Salmo 23, o lo hace ¿verdad? Cuando decimos su nombre no es Dios, sino por su reputación, por el peso de quién es, ¿verdad? Por lo que... Sí, por su carácter. Por su carácter, por sus cualidades, atributos. exactamente, sus atributos es el término más correcto, exactamente. Entonces, entendemos que si hay un Dios que está haciendo todo desde el inicio, por sí y para sí, el rol del ser humano debe ser secundario frente a ese. ¿Verdad? Entonces, creemos en un Dios que desde el inicio
ha planeado tener un pueblo, ser su Dios, pero Él lleva a cabo todo esto entendiendo varias cosas. La primera es que Dios no necesita nada porque ya es un ser pleno y no necesita, Sí. ¿verdad? No necesitaba un pueblo. No. Y entiende además que ese yo seré su pueblo, perdón, ellos serán mi pueblo y yo seré Sí, su sí, Dios, que vemos tantas veces en la Biblia, es una forma beneficiosa para el pueblo. El que sale beneficiado de esa dinámica es el pueblo, Sí. ¿verdad? En el sentido de que vive la vida más plena, como hablabas vos con Rebe en el podcast anterior, ¿verdad? Vive su mejor vida, es estando en relación con Dios, Vínculo. Ujú. en vínculos, en el Sí. nexo con. Sí, hay que ver el evangelio de eso, ¿verdad? Al final nosotros en el evangelio tenemos un rol de beneficiarios Sí, y Dios es el gran benefactor. Él, él provee, Él propone y Él permite y Él tiene la iniciativa. O sea, el evangelio es el accionar de este Dios infinito de recursos sí, para restablecer la vida nuestra que está carente en cualquier aspecto sí, y invitarnos a ese vínculo, ¿verdad? Entonces es importante notar eso. Yo a veces veo que el evangelio tiene o sea, muchísimo énfasis en las personas. Eh, y, y otra vez como que le quita protagonismo al que debe siempre ser central del evangelio, que es Cristo mismo, Dios, el Padre revelándose a través de su Hijo. Y ese pensaría que es para mí, probablemente mi forma también inicial de determinar cuando alguien me está hablando algo y no logro escuchar a Jesús dentro de lo sí, que está diciendo. Es exacto. como después de 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos, si es un culto así, ¿verdad? Demasiado grande, una hora, hora y media, yo, pero no escuché todavía a Jesús ahí. ¿Cómo hago con esto? Exactamente. Y ya otra vez eso me hace encender las alarmas. ¿Por qué vas a tomar 2 horas para hablar de la Biblia y del Evangelio y que no se note el punto trascendente de Jesús, su mensaje, su modelaje y cómo es el propiciador de todo el Evangelio? Entonces, diría, ese es otro tercer factor de levantar nuestras alarmas y decir, esto no es sano, Claro. esto no es sana doctrina. Nos lleva entonces, a manera de resumen, pensando en, primero, estar nosotros mismos empapados del texto bíblico, Sí, es una manera excelente. Esa recae la responsabilidad sobre el individuo, totalmente. ¿verdad? Porque solo vas a tener un contexto para vincularlo si lo tenés, si lo leíste. Entonces, en primer lugar, ese estar empapados Sí, del texto bíblico en su totalidad, ojalá, de manera que podamos eh, filtrar y discernir y que las cosas ya nos suenen o no nos suenen. Tengamos ese criterio. Segundo lugar, el carácter de cristocéntrico, ujú, ¿verdad? O sea, el que exalta a Dios y que no necesariamente se centra en el hombre, o no se centra en el hombre, más bien, ¿verdad? ujú, Puede sin duda alguna tener repercusiones sobre el ser humano y mencionar el carácter del ser humano y mencionar la vivencia del ser humano y totalmente. todo eso está muy bien, pero al final de cuentas, quien sale exaltado es Cristo, que le da la gloria al Padre, Claro. ¿verdad? Y finalmente, un espacio congregacional con otros seres humanos, en los cuales entonces se propicie el punto 1 y el punto 2. Se propicie el que se abra la Biblia. O Sí. sea, que vos tenés la responsabilidad personal, pero también vas a un espacio donde sucede eso, que se abre la Biblia y se revisa y se analiza y se piensa y se comenta y se discute. Y también un espacio entonces donde se pueda hacer eso mismo, hablar, preguntar, ¿verdad? Donde no se sienta una autoridad última, innegociable de parte de un ser humano que está generalmente al frente o generalmente con el micrófono. Claro, algunos han hablado de la iglesia como un vehículo que nos conduce, ¿verdad? Como un medio, Sí, y yo creo que todos debemos buscar que ese medio sea el que nos conduce correctamente al texto, a la verdad y a la dinámica correcta. Una cosa también, bueno, y para ir cerrando, para nosotros en Nexo es un gran valor el Evangelio, no solo como el tema que ocupan los no creyentes, sino el Evangelio como un tema central y transversal en el estudio y en el entendimiento y en la dinámica del creyente. correcto. Vivimos el Evangelio. No solo Correcto. fue que lo creí y dije, sí, póngame el check ahí, Sí, apúnteme en eso. sí, No, lo creí y lo vivo. sí, Eso es un gran reto para nosotros. Y también para nosotros es un gran reto propiciar que la gente
siga creciendo y que sigamos creciendo. Una de las preguntas que compartimos en las mesas la semana pasada era: ¿cuánto ha cambiado mi entendimiento del Evangelio desde la primera vez que lo escuché hasta el día de hoy? Y la respuesta para todos debería ser: sigo aprendiendo, sigo creciendo y sigo profundizando en la riqueza, en el valor y la trascendencia del Evangelio. Tanto que sigue convirtiéndose en esa gran perla de gran valor que mencionamos también hace un par de episodios. Y para nosotros en Nexo, yo creo que más que decir que estamos enseñando la sana doctrina o no, nosotros tenemos en nuestros valores la integridad. Y quizás para usar otra frase que no sea la famosa sana doctrina, es: nosotros queremos hacer un ejercicio íntegro de acercarnos al texto y en nuestro entendimiento y en el punto en el que estamos, usar nuestro tiempo, nuestros recursos y lo que hemos aprendido de otros también para poder acercarnos todos al texto. Queremos crear los espacios que favorecen eso, por eso el grupo pequeño está diseñado de esa forma. Por eso las celebraciones también están diseñadas para que la exposición del Evangelio sea justamente eso, una exposición. Sí. No es una charla, no es una motivación. No es motivación, no es una deliberación de mis ideas, sino que es algo que nos conduce a la fuente de la verdad y de verdad queremos exaltar ese sentido de integridad, queremos ser íntegros. Eso también aclarando que no somos dueños de la verdad. Somos estudiosos, perseguimos y luchamos con la verdad. Queremos seguir creciendo en eso y tampoco adjudicarnos el monopolio de la verdad. Claro. ¿Verdad? Seguimos aprendiendo, nos vamos a equivocar, sí, y van a haber carencias en nuestras perspectivas, sí. Pero esas carencias van a ser siempre nuestra responsabilidad. El Evangelio es algo que es mucho más alto y trascendente que nosotros, y nosotros queremos hacer un ejercicio íntegro y humilde de acercarnos al texto. Esa sería mi forma, yo creo, que de decir, más que si somos sana o no doctrina, es estamos amando a Dios, estamos amando el texto y queremos entender y queremos dedicar todo lo que podamos para acercar a las personas y decir: este es el Cristo, este es el texto, este es el Evangelio, esta es la verdad, y vivir ese vínculo con el Padre, ¿no? Sí, el tesoro que fue dejado en vasijas de barro, ¿no? Ese tesoro, ese contenido valioso, precioso, que lo vimos en nuestra primera serie del Evangelio, ¿verdad? A final de cuentas, es el tesoro que le fue dejado, ese Evangelio que no es más que Jesús mismo, ¿verdad? Y su obra y su contenido, que le fue dejado a la iglesia. Desde mediados del siglo I, por ahí del año 35, después de Cristo más o menos, andaremos. Desde entonces, la iglesia ha sido encomendada con ese preservar, con ese conocer, con ese recordar, con ese transmitir el Evangelio. Y ese es su tesoro en vasijas de barro, entendiendo que la iglesia le ha sido dada una gran misión, pero siempre el poder viene de Dios y no de su propia fuerza. Entonces, si entendemos ese Evangelio, lo podremos ver siempre también, ¿verdad? En cómo esa iglesia está como llevándolo, como tomándolo, como resguardando lo importante. Sí. Y eso nos lleva a nuestra próxima serie. Sí. ¿Verdad? La serie que vamos a tener para este mes que viene, que va a ser precisamente sobre la iglesia. Así es, así es. Queremos dedicar el mes de agosto para indagar en la iglesia. Solo la palabra, solo el estudio de la palabra es súper interesante. Sí. Vamos a comenzar desde el estudio de la palabra. Vamos a hablar de qué es la iglesia, cuál es el propósito, cuál es el fin último de la iglesia. Vamos a tratar de hablar también qué es el ejercicio correcto de la iglesia, sí, cuál es la dinámica. Yo creo que nos da la oportunidad también de seguir dándonos a conocer en nuestra iniciativa eclesiástica, precisamente, como comunidad de fe. Entonces, por eso lo hemos escogido. Hay un texto, me encanta en Hechos, que dice que no dejaban de reunirse y de perseverar en la enseñanza de los apóstoles, entre paréntesis, Evangelium, claramente. Sí. Y bueno, queremos motivarnos para esta serie nueva que viene en agosto. Por cierto, nuestras reuniones generales o nuestras celebraciones, como le llamamos, van a ser el domingo 14, el domingo 28 de agosto. Entonces, anticípenlas con tiempo, guárdenlo en su agenda, sí, para que puedan acompañarnos. Vamos a estar igualmente en Sabana Norte, en Hotel Palma Real, a las 10 de la mañana. Y igual invitados a los grupos de estudio. Ahorita hay 8 grupos activos. La mayoría de ellos están en una dinámica virtual. Hay 3 de ellos que están en una dinámica presencial en casas. Entonces, por favor, vayan a redes sociales,
o consulten por cómo pueden participar. Estamos orando por nuevos grupos que se van a iniciar, me imagino, de aquí al final del año. Y bueno, eso era el episodio número 4. Yepi, muchas gracias. Claro, con gusto. Buenísimo. Y bueno, invitadísimos a que puedan ver, si se perdieron, sobre todo alguna de las celebraciones de julio o alguno de los episodios, pueden buscarlo en redes sociales, pueden buscarlo también en nuestro canal de YouTube para que puedan estar al día con el tema este que estamos cerrando del Evangelio y anticipando el nuevo tema de la iglesia para agosto. Así que muchas bendiciones. Esto es el podcast de Comunidad Nexo. Nos vemos. Hasta luego.